Guillermo Yanco es un abogado, es un mediador y además un hombre agudo, un periodista también, analista de la realidad. Guillermo, el gusto en saludarte, ¿cómo estás? Hola Néstor, bueno, muchas gracias y también gracias por esta dedicatoria que me has hecho al presentarme. La verdad que es un honor. Gracias, Néstor. Bueno, Guillermo, queremos conocer, a ver, tu punto de vista, ¿hacia dónde va la Argentina? Te decía que recién hablábamos con Luis Gasulla, que analiza y sigue muy de cerca la realidad del país, las causas judiciales, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿hacia dónde va la Argentina en el marco de una América Latina también bastante convulsionada, ¿no? Sí, realmente determinar hacia dónde va la Argentina se mezclan dos conceptos internos en una profunda introspección, o todo lo profunda que uno puede hacer como introspección en estas circunstancias, que es, por un lado, un buen deseo de que la Argentina vaya a un buen lugar, y por el otro lado, el temor que las circunstancias de este tiempo, por diversos motivos, ya sea por la pandemia y por el ámbito gubernamental, no nos lleven al mejor lugar. Yo, como siempre, y por mi forma de ser, por mi experiencia y por mis años y las vivencias que me han tocado pasar durante tantos años, espero que esto sea, digamos, considero que esto es una etapa democrática que tendrá que terminar democráticamente pero rogando de alguna manera que sea con el menor daño posible, atenta a las circunstancias y las formas en que el gobierno se maneja. El contexto es complejo, porque es complejo el contexto en cuanto a esta pandemia que nos atraviesa a todos, y también es complejo porque, bueno, porque Argentina viene desde hace muchísimos años con seria problemática, con una muy seria problemática de orden institucional que conlleva lo social y conlleva lo económico. Mira, Néstor, yo te voy a decir, atravesando mi edad, que a mí me tocó vivir todas estas circunstancias de vida con todos sus matices y sus buenas y sus malas. Me tocó vivir el inicio del peronismo, me tocó vivir la revolución libertadora, llamada libertadora del año 1955, me tocó vivir el año 1966 con Onganía y el tema de las universidades, me tocó vivir el año 1976 con la Junta Militar y Videla a la cabeza. Me tocó vivir luego otras etapas como otra presidencia y la triple A. Me tocó vivir las hiperinflaciones y deflaciones. Me tocó vivir lo que fue los movimientos de Aldo Rico, Seineldin. Me tocó vivir la caída anticipada y el no cumplimiento de los procesos democráticos de varios presidentes que han asumido, como Alfonsín, como De la Rúa. Por lo cual, toda esta historia que lleva 70 años es una historia muy trágica desde el punto de vista institucional, porque nada se ha plasmado en función de la sociedad, de la vida, de una sociedad de convivencia. Yo soy mediador y negociador, uno de los primeros mediadores y negociadores recibidos en la Argentina hace 20 y pico, casi 30 años, con matrícula del Ministerio de Justicia, y he trabajado intensamente en el tema de conflictos, que conlleva el conflicto, la técnica de la mediación o de la negociación o de la facilitación para la conversación y acuerdos. Bueno, toda esta etapa también nos ha llevado al día de hoy, y en estas circunstancias evidentemente es una preocupación cómo se va a desarrollar
el concepto de institucionalidad, de convivencia, de desarrollo de la política a través de distintos sectores políticos con distintas ideas, pero pudiendo convivir. No está planteado bien en este momento, no está planteado fácilmente en este momento. Hemos visto, por ejemplo, la marcha, la movilización multitudinaria de ayer 12 de octubre, y por otro lado la gente con banderas, con coches, saliendo, pidiendo, hablando, y por otro lado un ministro que dice que esta no es que este no es el pueblo. El pueblo Ahora, es uno, somos todos, en esa historia que con relataste, diversas ideas, con diversas situaciones, y que en distintos momentos elegimos o se eligen distintos gobiernos, pero cada gobierno tiene que representar el 100% de la sociedad, y ese es el pueblo en total. No es porque la línea política determina que alguien es el pueblo o no el pueblo. Bueno, todo este tema nos ubica en un contexto donde tenemos que seguir pensando, hay que seguir aportando a que haya institucionalidad, a que haya democracia en serio, a que haya cumplimiento de la ley, a que haya maneras de convivir donde la palabra no sea hiriente, donde el acto sea honesto, y bueno, y atravesado por la pandemia. Y vos me preguntás, Néstor, también sobre el tema de la Argentina y el ámbito internacional, y rodeado también de un ámbito internacional que hoy está planteando otro tipo de situaciones en todos los órdenes. Ahora, en esa realidad internacional, la pregunta es saber, de toda tu experiencia, por lo que mismo fuiste relatando que te tocó vivir en tu vida, ¿esta vez es más difícil? ¿Lo ves como una cosa más compleja de lograr esa convivencia y esos acuerdos políticos que puedan venir? ¿O estamos en un escenario inédito y distinto comparado con todo lo que es la historia de los últimos 70 años del país? Mira, la verdad que me cuesta dar una definición sobre el tema, y te voy a decir por qué me cuesta dar una definición. Porque por un lado siento que todo es repetitivo, y por otro lado siento que hay circunstancias nuevas. Cuando hice recién la descripción, di cuenta de hechos repetitivos, pero por otro lado siento que esto es nuevo en función de la pandemia por un lado, y por otro lado por la probable animosidad de que esto sea distinto, de un gobierno que atravesó primero 12 años y no logró el total de sus objetivos, y que quizá quiera lograrlos ahora. Pero quizás en el ámbito internacional, vinculado con el ámbito internacional, también ocurren cosas como es una pandemia universal, como es la conflictividad que existe en muchos países de Europa, como es una elección en Estados Unidos tan polarizada y tan fuerte, como es la nueva tecnología que implementa, que hace que antes uno mandaba una carta y el otro en Europa la recibía a los 15 días, y hoy uno habla con alguien en Europa o en China o donde fuera, agarra el celular y al toque está conectado y con imagen, donde el valor de la palabra tiene otra dimensión a la que tenía. Yo recuerdo que en su momento se decía: el lunes tengo que ir al banco a levantar el pagaré. Se iba al banco a levantar el pagaré, y hoy parece que la palabra esa ya no es suficiente. Pero por otro lado, cuando yo pienso el siglo XX, me digo, bueno, pero el siglo XX tuvo la Primera Guerra Mundial, bueno, el siglo XX tuvo la Segunda Guerra Mundial, bueno, el siglo XX tuvo el genocidio armenio, bueno, el siglo XX tuvo el Holocausto, llamada la Shoah, bueno, el siglo XX tuvo Ruanda, bueno, el siglo XX tuvo Vietnam. Bueno, el siglo XX ha dejado secuelas también, motivado por algunas enfermedades. Con lo cual, un siglo pesado, el siglo XX,
Lo que me lleva a reflexionar, Néstor, es algo que de algún modo me llega a doler, que es que me parece que los seres humanos no hemos aprendido de las experiencias. Y esta es mi mayor preocupación. Yo tenía para mí que de alguna manera lo que ha ocurrido en el siglo XX era tan fuerte, fue tan fuerte, que los humanos no queremos repetir esas circunstancias. Pero resulta que hace pocos días comenzó una tregua entre Armenia y Azerbaiyán, donde hubo muchos muertos. Resulta que, como dijo, creo que la frase y el artículo es atribuido a Héctor Yamis, pasamos de la Guerra Fría a la paz caliente. Hoy todo está en una paz, pero, o casi todo, ¿no? Hay lugares donde no, en una paz caliente. Cualquier cosa es motivo de conflicto, cualquier cosa es motivo de pelea, cualquier situación es motivo de agravio, con lo cual lo que yo entendí que podía ser un aprendizaje del siglo XX, comenzado el siglo XXI, estamos nada más que en el año 20 del siglo XXI, no parece ser así. Entonces, entre lo interno propio, motivado por una fecha como el 12 de octubre de 1492, donde hemos sido descubiertos por Colón y sus 3 carabelas y los reyes católicos, que vale la pena también dar cuenta que en ese momento hubo esa salida de Colón, los barcos y demás, también motivó un famoso decreto de expulsión de los judíos de España. Por lo cual uno se plantea que desea que la cosa sea mejor, sea el gobierno que sea, pero que trabaje para mejorar las circunstancias de vida de una sociedad, pero por otro lado pareciera que la humanidad, desde su llamado nacimiento, depende cada cual cuando entiende que la humanidad ha surgido y estamos nosotros, y han estado nuestros antecedentes, la humanidad siempre ha cometido situaciones que uno pensó que no eran muy extrañas, no podían ser, y de pronto uno repite ahora a miles de años. Exacto. Guillermo, se nos fue el tiempo, queríamos escuchar tu opinión. Gracias por ayudarnos a pensar y a conocer desde tu punto de vista este momento, no solo de la Argentina, sino también de la región y a nivel mundial. Te mando un fuerte abrazo una vez más, gracias. A ustedes, muchas gracias y mi deseo de todo lo mejor. Gracias, Guillermo. Guillermo Yanco, un abogado mediador, pero además un reconocido profesor de distintas carreras universitarias y también periodista y historiador.